2, Levítico, libro de Levítico, capítulo 10, versículo número 2, y fíjese lo que dice ahí. Levítico 10:2, leemos: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, dice, y murieron delante de Jehová. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos ha concedido el estar hoy aquí, porque ha guardado nuestra vida y ha cuidado de nosotros para que nos podamos reunir una vez más. Gracias por este momento, por este tiempo, por este lugar, por este aquí y este ahora donde hoy nos juntamos como su familia, como sus hijos, Padre, para venir a adorarle y también para recibir su palabra. Oramos para que nos conceda un corazón enseñable y de la guía de su Espíritu para ser todos ministrados, transformados por su palabra, para salir de este lugar convencidos, redarguidos, exhortados, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos como tú lo has establecido y más allá de lo que a veces sentimos o quisiéramos hacer conforme tú lo has enseñado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Pues quisiera empezar diciendo esto, hermanos. Hoy mucho, tristemente, ¿verdad? Se dice o se habla mucho dentro de las iglesias, vivimos en la era del yo siento. Ahora, tenemos que entender que muchas veces esta frase o esta palabra la usamos en el contexto adecuado, se tiene que interpretar bien, pero la mayoría de las veces el yo siento no necesariamente viene de una, ¿verdad? De una práctica o de un sentir verdaderamente bíblico. Muchas veces se usa esta frase para justificar ciertas acciones. Y por eso, entendiendo eso, podemos decir que hoy en la iglesia, en la era cristiana de hoy, vivimos en esta era del yo siento. Hemos convertido nuestros sentimientos en el tribunal supremo de la verdad. Si una experiencia nos eriza la piel, asumimos que es divina. Si un canto nos hace llorar, decretamos que la unción cayó, ¿verdad? Hemos creado una generación, o se ha creado, ¿verdad? Una generación que no busca a Dios, sino que busca la sensación de Dios. Y eso no es lo mismo. Porque a lo mejor internamente decimos, si me emocioné, Dios estuvo ahí. Si lloré, pues fue el Espíritu de Dios. Si fue intenso, seguro sí fue real. Pero lo que leemos aquí, hermanos, en Levítico 10, entre nuestra escena moderna, ¿verdad? Nuestra escena moderna y rompe esa idea como un vaso de cristal contra el suelo. Y nos obliga a mirar una realidad que nos incomoda. Dios, hermanos, no se impresiona con nuestra intensidad si ésta carece de integridad. Y más adelante vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que leemos aquí? Bueno, leímos el versículo 2, pero está hablando de dos personajes. ¿Se acuerdan quiénes son? Bueno, Nadab y Abiú. Para entender un poquito esto, vamos a recordar quiénes eran ellos, ¿ok? Nadab y Abiú no eran unos hermanos nuevos en la fe. No eran ignorantes que no conocían las reglas o la ley de Dios. Ellos eran hijos mayores de Aarón, los herederos directos del sumo sacerdocio. Fíjense, ellos eran esto. Eran además testigos oculares de que, bueno, según lo que leemos, no vamos a ir ahí, pero en Éxodo 24, del 9 al 10, ellos estuvieron en el monte Sinaí, ¿ok? No solo oyeron la voz de Dios, ellos vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron en su presencia. Entonces, ellos venían de presenciar el evento más glorioso de su generación. ¿Cuánto nos hubiera gustado ver la columna de fuego, sí o no? Ahí en la noche, ahí. O la manifestación de Dios, ¿verdad? En el monte. Bueno, pero bueno, ellos venían de presenciar el evento más glorioso de su generación. Y en el capítulo anterior, no vamos a leer, pero nomás para entender un poquito, el fuego de Dios había bajado del cielo para consumir el sacrificio. El pueblo estaba gritando de júbilo. Estaba, por así decirlo, en un pico de avivamiento, ¿no? Habían visto todo. Pero ahí, en ese momento, el momento de mayor cercanía, cometieron un error fatal. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Esto, lo que vamos a estar aprendiendo, nos lleva a nuestro
nuestro primer punto, ¿ok? Acercarte a Dios a tu manera sigue siendo una desobediencia. Vamos a leer Levítico capítulo 10 en el versículo número 1, fíjese lo que dice ahí. Porque podemos pensar que su pecado fue un simple error, ¿verdad? De eventos o del orden en hacer las cosas. Un descuido, ¿verdad? En la cocina del tabernáculo. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice y lo que nos enseña. Que el problema no estaba necesariamente en sus manos, sino en su actitud hacia la autoridad de Dios. Porque el primer paso hacia la tragedia es creer, hermanos, que nuestro entusiasmo nos da permiso para ignorar las instrucciones. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, fíjense esto, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Hasta ahí. Para entender un poquito más la gravedad de lo que hicieron, fíjense, creo que hemos leído bastante esta parte, pero fíjense, no debemos mirar específicamente solo lo que hicieron, sino de dónde lo sacaron. Miren, en el contexto del tabernáculo, aquí nomás voy a explicar un poquito esto. El fuego no era un elemento cualquiera. Según lo que leemos en el capítulo anterior, Levítico 9 y en el 24, no vamos a ir ahí, pero nomás como referencia, el fuego que ardía en el altar del sacrificio no lo había encendido Aarón con pedernal o frotando maderas. ¿Se acuerdan cómo había sido? Había descendido directamente del cielo. Dios mismo encendió la llama. Y la instrucción era muy clara. El incienso solo podía ofrecerse con brasas tomadas de ese altar específico. Al usar, leemos, fuego extraño, Nadab y Abiú no solo cambiaron el combustible, sino que ignoraron la provisión divina. Decidieron que el fuego producido por el hombre era tan bueno como el fuego que Dios había enviado. Fíjense, aquí algo interesante en esto. Leemos que dice que ofrecieron, ¿qué? Fuego extraño, ¿verdad? Extraño, hermanos, según viene del hebreo, ¿verdad? Sará, no significa fuego o que el fuego era malo necesariamente o que era diabólico en su origen, no. Significa que era ajeno, que no era autorizado, que era profano. Era un fuego común, tratando de pasar por fuego sagrado. Nadab y Abiú pensaron que como eran gente de confianza de Dios, podían saltarse el protocolo. Pensaron que su sinceridad o su entusiasmo, ¿verdad? Como a veces nos puede pasar del momento, compensaría su desobediencia. Pero a Dios eso no le agradó. En las culturas paganas, fíjense, vecinas que ellos tenían, como Egipto, de donde venían y otros alrededor, fíjense, los sacerdotes a menudo buscaban impresionar a sus deidades con rituales nuevos, dice esto, o creativos, para ganar favores. Pero el Dios de Israel estaba marcando una diferencia radical. Él no es un Dios que puede ser manipulado por el ingenio humano. Nadab y Abiú actuaron como si fueran dueños del ritual y no como servidores del Dios Altísimo. Ellos estaban al servicio de Dios. ¿Cuántos de aquí estamos al servicio de Dios? ¿Sí? Como Él nos enseña que debemos hacer. Bueno, entonces Nadab y Abiú no rechazaron necesariamente a Dios, pero tampoco lo obedecieron completamente. Ellos no dijeron, no vamos a adorar. En realidad lo que estaban diciendo con su acción es, vamos a hacerlo, pero a nuestra forma. Eso suena peligrosamente actual, porque hoy hay veces decimos que, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Así yo creo que Dios para mí es esto. O tal vez decimos, no necesito que nadie me diga cómo acercarme, ¿no? Porque ya a veces decimos que ya sabemos. O a veces decimos en una buena intención, pero muchas veces tal vez lo hacemos justificando una acción
pecaminosa delante de Dios. Lo importante es que sea sincero, pero eso es, yo pregunto, ¿eso es lo único importante en nuestra adoración a Dios? ¿En nuestro servicio a Dios? ¿Eso es lo único? ¿Que seamos sinceros? Pienso que hay más, ¿sí o no? Lo que leemos, fíjense, lo que aprendemos de la palabra de Dios es que la sinceridad, hermanos, eso no lo debemos quitar, pero la sinceridad por sí misma no reemplaza la obediencia. Hoy en día el fuego extraño se disfraza de autenticidad, porque hay frases como las siguientes también: bueno, yo no voy a la iglesia, pero tengo mi propia forma de acercarme a Dios, de conectarme con Dios. Hemos escuchado gente que dice eso: ay, yo no ocupo ir a la iglesia porque Dios está aquí adentro y está en todas partes. Bueno, Dios está en todas partes, ¿sí o no? Yo no sé si está en todas las personas, ¿verdad? En el sentido de que Dios habite, pero al mismo tiempo que está ahí, Dios también nos enseña que nos debemos congregar, ¿sí o no? Reunir. Se nos olvida que Él es el que estableció la iglesia, no el hombre. No, la iglesia no es un invento del hombre para manipular a las personas, es algo que Dios estableció. Y estas frases solamente ignoran el hecho de lo que verdaderamente significa aprender a servir a Dios, estar a su servicio. O frases como la siguiente: Dios sabe que mi corazón es bueno, así que no importa si ignoro lo que dice su palabra sobre mi estilo de vida. Dios conoce el corazón, Dios sabe nuestras intenciones, pero eso no deberíamos usarlo como un colchón, ¿verdad?, para justificar nuestras acciones o pensar que Dios no va a hacer nada. Al contrario, eso debe producir en nosotros un temor, porque si Él sabe de verdad cuál es nuestra intención cuando estamos aquí, cuál es la motivación con la que venimos, cuál es la razón por la que a veces, ¿verdad?, oramos o no oramos, o cantamos o no cantamos, eso nos debería producir un temor, porque a Él no le podemos engañar. Entonces, la sinceridad, hermanos, no es un sustituto de la verdad. ¿Por qué? Porque podemos estar sinceramente equivocados, ¿sí o no? Nadab y Abiú no eran ateos. Ellos sabían, ¿verdad? Creían en Dios, tenían pues la enseñanza. Pero eran religiosos que querían servir a Dios bajo sus propios términos. Hermanos, la desobediencia creativa es peligrosa, porque cuando tratamos de adorar a Dios ignorando sus principios, no estamos adorando a Dios. Nos estamos adorando a nosotros mismos a través de una imagen de Dios que nosotros nos hemos inventado. Así que Dios no rechaza, lo voy a decir de esta manera: Dios no rechaza tu adoración porque sea intensa, la rechaza cuando es independiente. Podemos tener buenas intenciones, una buena iniciativa, pero debemos tener cuidado de que si eso que le vamos a ofrecer a Dios es algo que Él nos pidió, porque vamos a ver más adelante eso. Entonces, es fácil pensar: bueno, pero no fue Dios un poco exagerado con lo que pasó aquí. Al final solo era fuego. Sin embargo, cuando minimizamos el error de Nadab y Abiú, es porque estamos minimizando la naturaleza de aquel que recibió la ofrenda. El problema no era la química del fuego, sino la majestad del Dios ofendido. Esto nos lleva a entender que Dios, hermanos, Dios se toma en serio su santidad, aunque nosotros a veces no lo hacemos. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Dios toma en serio su santidad. Fíjense. Leemos entonces, vamos a leer el versículo 2, bueno, la segunda parte del versículo 1. Dice: y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que nunca Él les mandó. Fuego extraño que nunca les mandó. Miren, ya lo dijimos, ¿qué es lo que significa extraño? Viene del hebreo sará, ¿verdad? Que significa ajeno, o profano, o también no autorizado. No era, lo que dijimos, un fuego malo en sí mismo. Quizás era el mismo fuego con el que cocinaban en sus casas, pero era un fuego, este fuego no era uno que pertenecía al altar.
Para el pueblo de Israel, hermanos, existe una distinción radical entre lo santo, lo apartado, y lo común o lo profano. Miren, ¿se acuerdan qué quiere decir o qué nos enseña que algo es santo? Es algo que es apartado para Dios, es propiedad exclusiva de Dios. ¿Ok? Por eso ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se nos enseña que somos sus santos, no porque seamos impecables, porque pues quién no falla, sino porque ahora somos propiedad exclusiva de Dios, le pertenecemos a Él. Entonces, lo santo es eso, lo que es propiedad exclusiva de Dios, y lo común no era necesariamente algo pecaminoso, simplemente era lo ordinario, lo que se usaba todos los días. Entonces, el pecado de estos dos jóvenes fue el sacrilegio. Tomaron algo común, fuego de cualquier lugar, y lo metieron en la presencia de lo santo. Trataron a Dios como si fuera un vecino más al que se puede visitar sin protocolo, olvidando que la santidad de Dios es como el sol o parecido. Nos da el sol, ¿sabe qué nos ayuda a nosotros con sus rayos, con todo lo que tiene? Nos da así de lejos, nos ayuda para vivir aquí. ¿Sí sabía que es bueno, es sano que nos pegue a la piel la luz del sol, que produce vitamina D? ¿Sabía eso? De lejos. Pero si yo intento acercarme, si yo intento tocar, ¿qué va a pasar? Yo en mi propio entendimiento, o si yo bajo mis propias reglas quiero acercarme a tocar el sol, ¿qué me va a pasar? Me va a consumir, ¿sí o no? Algo así, hermanos. No podemos pensar por un momento que podemos acercarnos a Dios nada más por, bueno, pues es que Dios es mi amigo y yo puedo. Hay que tener ese respeto. Miren, en las cortes reales de la antigüedad, violar el protocolo del rey no era un error social, era una traición, porque entrar en la presencia del rey, ¿verdad?, sin ser llamado o de forma inadecuada, podía costar la vida. Fíjense esto, Nadab y Abiú eran los embajadores de Dios. Si ellos trataban lo sagrado con ligereza, el pueblo entero aprendería a despreciar a Dios. Dios los juzgó con severidad para proteger su nombre y a toda la nación. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? El problema no solo fue el fuego en sí mismo, fue lo que representaba. ¿Qué representaba ese fuego extraño? Irreverencia. Ellos trataron lo santo como común, y aquí es donde muchos tropezamos. ¿Por qué una reacción tan fuerte de parte de Dios? Alguien podrá decir. Porque Dios no está reaccionando solo a un acto. Dios está defendiendo quién es Él. En otras palabras, si Dios permite cualquier forma de acercamiento, o sea, si Dios permitiera cualquier forma, ustedes pueden acercarse como quieran, dejaría de ser santo. No sería santo. Si todo es válido, entonces nada es sagrado. Hoy corremos el peligro, hermanos, de la familiaridad profana. Hemos hecho a Dios tan pequeño, tan amigo, que hemos perdido el asombro. Cuando nos acercamos, cuando venimos a Dios en oración, ¿cómo nos acercamos? Con respeto, con reverencia, o ya con una actitud de amargura, de queja, de lamento solamente, de que, ¿cómo nos acercamos? Porque no es cualquier persona con la que vamos a hablar. ¿Vemos la santidad como algo antiguado o legalista? ¿Cómo vemos? Hoy muchos tratamos la adoración como una opción en nuestro menú de entretenimiento. Hermanos, de verdad es triste ver cómo muchos no podemos, lo digo en ese sentido, no podemos adorar a Dios o no pueden adorar a Dios en el tiempo de la alabanza porque la canción no les mueve, o la música, los hermanos ahora andan muy apagados. O sea, ¿sí me explicó? Nosotros debemos adorar a Dios independientemente. Ahora, no estoy justificando que no se deba hacer bien, ¿verdad?, lo que deben hacer aquí los hermanos salmistas. Pero independientemente de eso, nuestro corazón debe tener una naturaleza adoradora, que adore a Dios
¿Adoramos a Dios? ¿Nadie adora a Dios? Bueno, nada más la cucaracha que estaba ahí dice que amén. Llamamos libertad a lo que en realidad es falta de respeto a veces. Si Dios permitiera, hermano, que cada uno se acercara como quisiera, Él dejaría de ser Dios para convertirse en un ídolo a nuestra imagen y semejanza. El temor de Dios, hermanos, ya sabemos que no es miedo a que nos destruya. Ese no debe ser el tipo de temor. Es el respeto profundo que nos impide tratarlo a Él como algo ordinario. Fíjese que a veces a nosotros se nos hace ya, pocas veces nos detenemos a agradecer todo. Bueno, espero que sí lo hagamos, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos, que nos paramos a contemplar, ¿verdad?, la creación de Dios y decirle, Señor, cuán grande eres tú? Porque estamos tan metidos en ay, pues ya atardeció, ya amaneció y los pájaros andan molestando, que perdemos esa capacidad de asombro. Decir, qué increíble es lo que Dios ha hecho, cómo todo se sostiene. Para nosotros es tan común que al comer recuperemos fuerza, energía, que solo lo queremos hacer para eso y nutrirnos. Y digo, no está mal, pero en eso incluso podemos adorar a Dios. Qué increíble es que podamos, al recibir el alimento, de recibir la fuerza para poder seguir trabajando y sobre todo para seguir trabajando para Dios. Ya nada nos asombra, a veces ni Dios mismo. Pues voy a leer la Biblia, a ver aquí qué sale. Y se nos olvida, hermanos, que esas letras que leemos, ahorita ya la mayoría tiene digital, ¿verdad? Pero si lo tienen físico, de verdad, hermanos, Dios es la evidencia de cómo Dios ha preservado a través de la historia su mensaje, a través de usar hombres, mujeres que dieron incluso sus vidas para que hoy podamos tener en nuestras manos esas letras impresas o digitales, si lo tienen en su celular. No nos asombra, y ni siquiera eso ya, hermano, pues que nomás es ahí la letra que tienen. Ya no hay eso. Cuando perdemos el temor de Dios, hermanos, fíjense esto, cuando nosotros perdemos ese respeto a todo lo que Dios es, a todo lo que Él significa, a todo lo que Él representa, empezamos a inventar una forma de acercarnos a Él. Cuando ya no hay ese temor, como se nos ocurre, pues que al cabo Dios ve el corazón. Y ese tipo de actitudes y frases a veces no dicen lo que realmente deberían decir y se usan de manera equivocada. Muchos intentan justificar esta falta de reverencia diciendo, pero es que yo sentí algo muy fuerte al hacerlo. Pensamos que si hay una intensidad, hay aprobación. ¿Será así? Pero el caso de Nadab y Abiú nos enseña que el fuego en el incensario no garantiza el fuego del espíritu en el corazón. Ellos ofrecieron fuego, pero no era el que Dios les había enseñado a ofrecer. No era el fuego que tampoco Dios les había pedido. Era fuego extraño. Algo profano, algo común, algo que Dios no había pedido. Y a veces, hermanos, venimos a Dios a darle fuego extraño, cosas que Él no había pedido. No debemos confundir el calor de la emoción con la luz de la verdad. Porque no todo, hermanos, no todo lo que nos hace vibrar las emociones es espiritual. No todo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. No todo lo emocional es espiritual. Una vez más, acompáñale a ver Levítico capítulo 10, versículo 2. Fíjense lo que dice ahí. Levítico 10, 2. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, dice, salió fuego delante de Jehová y los quemó. Esto es una ironía aterradora, porque ellos querían manipular el fuego y terminaron consumidos por el fuego.
Murieron delante de Jehová, es decir, en pleno ejercicio de su espiritualidad, entre comillas, ¿no? Aquí hay un peligro, el peligro del éxtasis. Fíjense esto, hermanos. En muchas religiones de aquella zona de los cananeos, de aquella época, la presencia de un Dios, fíjense, esto a lo mejor nos resuena ahorita con lo que pasa hoy en algunos lugares que, ¿verdad?, dicen que son iglesias. En muchas religiones cananeas de aquella época, la presencia de un Dios se validaba a través del frenesí, de el trance o de estados alterados de la conciencia, como lo vemos después en la Biblia más tarde en los profetas de Baal. ¿Dónde hemos visto eso hoy en día? Todos ahí, ¿verdad? Y luego, no sé, haciendo que se mueven y luego... Eso pasaba, eso no es nuevo, hermanos, que lo que vemos en que, ¿verdad? Ya sabemos todo a veces lo que se ve en muchos lugares, tristemente, hermanos. No lo decimos en son de burla, con tristeza. Eso no debería estar pasando. Pero muchos creen que eso es la presencia de Dios, que si te mueves así, que si te... ¿no? Sin embargo, hermanos, el Dios de Israel estableció un sistema donde la mente y la voluntad debían estar presentes. Porque tiene que ser, ¿se acuerdan? La adoración tiene que salir de ese corazón conquistado por su palabra, pero de la voluntad. Porque es nuestro deseo agradar a Dios. Algunos estudiosos sugieren, fíjense esto, que Nadab y Abiú, emocionados por la gloria que habían visto descender en el capítulo anterior, intentaron forzar o repetir esa descarga emocional mediante un acto impulsivo. Confundieron su adrenalina personal con la unción del Espíritu. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos cuando estamos muy emocionados. O sea, cuando una emoción está muy fuerte o nos está gobernando o controlando, ya sea alegría o tristeza o enojo o amargura, nunca hay que decidir tan así, apresuradamente, ni tan frenéticamente, impulsivamente. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a no dejarnos dominar por eso. Y que el Espíritu Santo nos guíe a tomar una decisión. Hermano, yo voy para allí. No, espérese, hermano, a ver, Dios ya le confirmó. No, y luego el hermano ya ¿verdad? Se lo lleva la Guardia Nacional, no sé. Pero no en un estado así. Inmediatamente después, hermanos, fíjense algo muy interesante. Después de lo que pasa con ellos, ahí en este capítulo, más adelante... Acompáñenme a leer el versículo 9, fíjense lo que dice ahí. Levítico 10:9, fíjense. Dice, bueno, vamos a leer desde el 8. Y Jehová habló a Aarón, ¿a quién? A Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué dice? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Fíjense esto. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Dios da una instrucción extraña, pero al parecer extraña, pero fíjense, tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo aquí Dios a Aarón? Pues le prohíbe a los sacerdotes beber vino antes de entrar al tabernáculo. Esto nos da, según algunos, ¿verdad?, comentaristas y estudiosos, una pista cultural muy interesante, que era muy probable que Nadab y Abiú estuvieran bajo los efectos del alcohol. Por eso buscaban un estímulo externo para sentirse más espirituales. Querían una experiencia vibrante, pero Dios dejó claro que Él no habita en el descontrol, sino en la obediencia. Lo que ellos llamaron fuego, Dios lo llamó extraño. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, a nosotros? Nadab y Abiú probablemente no estaban, pues no sé, tan fríos, ¿verdad? Y tan indiferentes. Es muy probable que estuvieran muy emocionados, muy encendidos,
pero equivocados. Y ese es el punto, hermanos. Podemos sentir mucho, yo puedo sentir mucho y de verdad, y aún así estar mal. Y hoy pasa igual. Hay gente muy movida por la emoción, pero no tiene fundamento. Momentos intensos, pero sin transformación. Experiencias. Ay, es que el otro día, hermano, hubiera visto, fui y sentí que me elevaba y no sé qué. Experiencias sin obediencia. Está bien, hermano, pero a ver, ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo te comportas? Ay, hermano, vas a empezar de legalista, hermano. Dios ve el corazón y... ¿Sí me explico? Claro que Dios puede hablarnos y ya sabemos que hay momentos, ¿verdad? En cada uno, pero no estamos negados a que Dios haga manifestaciones, pero no pueden ser solo experiencias y nada de obediencia y nada de testimonio. Hoy medimos la calidad de un servicio o de nuestra relación con Dios por los escalofríos, ¿no? Si la música me hizo vibrar, llorar y estremecer, ay, Dios me habló. Ahora, Dios, claro que a través de la música ya lo podemos adorar y eso no es un pecado como tal. Eso existía y ha existido desde la antigüedad. Pero la música no es el centro. O alguien, ay, si no sentí aquí en el estómago algo, Dios no estuvo ahí. Yo pregunto, si no sentimos nada, ¿Dios no está? Si no nos da escalofríos, ¿Dios ya deja de estar? Pero las emociones, hermanos, muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando nos dejamos gobernar por ellas, son pésimos directores de orquesta. Porque puedes o puedes tener una experiencia, ¿verdad?, catártica en un concierto de... ¿Cuántos verdad? No quiero, saben que no hay que acordarnos del pasado, pero nada más a propósito de esto, ¿cuántos llegaron a ir a un concierto antes de Cristo? ¿Sí? O en las tocadas, no sé si fueron a un concierto, que la música así, ¿cómo estaba? ¿Cómo se ponía la gente? O si has visto videos, ¿cómo se pone la gente? En los famosos slam que le llaman, ¿no? ¿Cómo se ponen, verdad? Y la emoción y... Bueno, muchos pudieron haber tenido o pueden tener, ¿verdad?, experiencias ahí en los conciertos, con la música o incluso viendo una película. ¿Cuántos han llorado viendo una película? O hemos llorado, o hemos sentido una emoción, ¿verdad?, de que la escena, la historia, bueno. Y eso no significa que haya habido un encuentro con Dios o con el Dios vivo, ¿sí o no? La verdadera espiritualidad, hermanos, se mide por la dirección de nuestros pies, es decir, de nuestra obediencia, no por la velocidad de los latidos del corazón o de la emoción. Una emoción que no nos lleva a cambiar el carácter es solo un espectáculo químico en el cerebro. Ahora, las emociones son pecados, Dios nos puso con una razón, con un propósito. Acuérdense que todo tiene su lugar, ¿se acuerdan? Todo tiene su lugar y su momento. Y nosotros tenemos que aprender eso, ese principio general, ese principio bíblico. Por algo están ahí, para expresarnos, claro, pero no para dirigirnos. Las emociones no son para dirigirnos, sirven para expresarnos, para que se evidencie si algo sucede. Eso es lo que expresa, lo que pasa adentro, pero no es para dirigir nuestra vida. Las emociones no son para dirigir nuestra vida y no debemos creer que es para eso. Una experiencia entonces sin obediencia no es un encuentro con Dios. Es solo una emoción muy bien maquillada. El problema de vivir por emociones, hermanos, es que estas siempre buscan que Dios se ajuste a nuestro estado de ánimo. Queremos que Dios bendiga nuestra impulsibilidad, o sea, nuestros impulsos. Pero el incidente de las cenizas de Nadab y Abiú nos enseña una lección final. Que el universo, hermanos, o todo el mundo no gira a nuestro alrededor o en torno a nuestra comodidad. No se trata de que Dios baje a nuestro nivel de caprichos,
sino que nosotros subamos a su nivel, aprendamos a adaptarnos, a alinearnos más bien a su santidad. Porque Dios no es el que se debe ajustar a nosotros, somos nosotros los que debemos alinear nuestra vida a Él. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Dios entonces no se adapta a nosotros, nosotros nos alineamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos al versículo 3, Levítico 10, versículo 3. Fíjese lo que dice ahí, Levítico 10, 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Miren, el texto culmina con una de las declaraciones más solemnes que podemos leer. ¿Qué fue lo que dice el Señor? En los que a mí se acercan me santificaré, ¿verdad? Y la respuesta de Aarón, ya los demás ya sabemos qué fue. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón a esto? Silencio. No hay defensa, no hay excusas. Solo el peso de la verdad de Dios. En el diseño del tabernáculo, hermanos, la proximidad o la cercanía a la presencia de Dios determinaba el nivel de responsabilidad. Fíjese esto. Los sacerdotes, al estar más cerca del arca del pacto, tenían un margen de error menor, por así decirlo. Dios le estaba diciendo a Aarón: cuanto más cerca estés a mí, más nítidamente debe verse mi santidad en ti. O sea, más claramente, se debe ver mi santidad en ti. El fuego extraño no solo fue un error religioso, fue una mancha en el espejo que debía reflejar la pureza de Dios ante el pueblo. ¿Se ve la santidad de Dios en nosotros, que decimos estar cerca o tener comunión con Dios o temor de Dios? Mientras más cerca, en ese sentido, en este contexto tenemos que entenderlo, se está de Dios, más de Dios se debe ver en nosotros. Y si no se ve nada, pues es porque no tenemos esa cercanía, esa comunión. Miren, vamos a hablar un poquito de la reacción, la respuesta de Aarón. Él quedó en silencio. En la cultura del antiguo cercano oriente, hermanos, el lamento por la muerte de los hijos solía ser ruidoso, ¿ok? Desgarrador y público, para golpearse el pecho y ya muchas cosas, rasgarse las vestiduras, había todo unas cosas que tenían que hacer. Pero el texto dice que Aarón cayó. El silencio, hermanos, no es solo porque sí o por un trauma, es un silencio de sumisión absoluta. Aarón reconoció que el juicio de Dios era justo. En ese silencio, fíjense, Aarón glorificó a Dios más que en cualquier sacrificio anterior, porque aceptó que la voluntad de Dios estaba por encima de lo que sus emociones, ¿verdad?, podían estar. Entonces el fuego extraño representa esto para nosotros, entendiéndolo así: adorar a Dios o querer adorar a Dios, pero sin someterse a su voluntad. Porque lo que leemos, fíjense, apunta hacia lo siguiente: Dios establece cómo debemos hacer las cosas, ¿sí o no? Él es el que nos enseña, Él es el que nos da su palabra. Dios define la forma. Dios nos marca el camino. ¿Se acuerdan del Salmo? Y lo cantamos: me has mostrado el camino por el cual debo andar. Entonces no es cómo quiero acercarme a Dios, es cómo Él dijo que me debo acercar. Y a menudo, a veces o muy seguido, escuchamos: yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. A veces hemos dicho eso, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos dicho eso? A veces en una oración muy, muy honesta, muy sincera tal vez, o muy emocional, quién sabe. Pero debemos tener cuidado,
con lo que pedimos. Porque la gloria de Dios es como la luz o parecido. Si somos de cristal, ¿qué va a pasar? La luz atraviesa, ¿verdad? E ilumina. Si soy un objeto o un objeto opaco, pues ¿qué va a pasar? Vamos a proyectar una sombra. Pero si somos de paja, si soy de paja, nos va a consumir. Dios será glorificado de una forma o de otra, hermanos. Con nuestra obediencia, cuando su luz brilla a través de nosotros, a través de nuestro carácter alineado a su palabra, o a través del juicio, o las consecuencias, o la disciplina, ¿verdad? Cuando vienen esas consecuencias que se manifiestan para poner límites a nuestra rebelión. Esto es fuerte. Nadie le quita la gloria a Dios, hermanos. Si usted y yo no le damos la gloria por las buenas, obedeciendo, Él recibirá de otra manera la gloria, a través de la disciplina. Porque su santidad no es negociable. No buscamos adaptar, ¿verdad?, el mensaje para que no ofenda. Buscamos que a través de su palabra Dios nos alinee para no perdernos. Porque Dios no negocia su santidad para acomodarse a nuestra comodidad. Para muchos esto puede sonar como un Dios difícil o un Dios rígido. Pero la realidad es que el orden de Dios no es una jaula para limitarnos, como si nos quisiera mantener encerrados como prisioneros, ¿no? Sino un cerco para protegernos, hermanos. Entrar a la presencia de Dios sin alinearnos a su voluntad no es un acto de libertad, es un acto de suicidio espiritual. Y estos dos hombres lo experimentaron y lo vivieron al ofrecerle fuego extraño a Dios, algo que Dios no pidió. ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido, hermanos, a nosotros que hagamos, que le demos, que le entreguemos, que le ofrezcamos? ¿Y qué verdaderamente le hemos traído? ¿Qué de verdad de lo que Dios nos ha pedido y enseñado a darle, qué tanto de eso de verdad hemos traído? Mire, vámonos hacia el final. Para entender esto mejor, pensemos por un momento en algo muy interesante. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Imaginemos un electricista. ¿Cuánto les gusta hacer trabajos de electricidad? ¿Sí saben? Bueno, yo no le sé a nada, pero miren, imaginemos un electricista frente a un tablero de alta tensión. ¿Qué dicen muchas veces esos letreros? Peligro, ¿verdad? 13,000 voltios, no sé, lo que sea. Pero ahí está, ¿no? Tiene la señal. Bueno, imaginemos este electricista que ha trabajado pues por años, conoce los cables, conoce el ruido de la energía, pero un día decide que las reglas son muy rígidas, ¿no? Se siente inspirado, se siente con confianza, se siente en sintonía con la energía, ¿no? Y dice: yo siento en mi corazón que hoy puedo tocar esos cables sin guantes. Tengo fe en que no pasará nada. Mi intención es buena, solo quiero arreglar esto rápido. Pues no importa cuánta sinceridad tenga, ¿sí o no? No importa cuánta, a lo mejor, ¿verdad? O qué tan emocionado pueda estar. O si tiene las mejores intenciones del mundo. La realidad del voltaje no se ajusta a la opinión del electricista, ¿sí o no? Si toca el cable equivocado, ¿qué va a pasar? Pues la electricidad no se va a detener a preguntarle, ¿verdad? Si eres una buena persona, ¿no? O si sentía bonito antes de hacerlo. La electricidad simplemente reaccionará a su naturaleza.
y habrá pues una explosión, no sé, humo, cenizas. Y de una manera parecida, porque no es completamente igual, pero una manera parecida, porque no sé que las ilustraciones siempre están limitadas en algún punto, pero de alguna manera parecida podemos verlo en la santidad de Dios. No es que Dios sea malo, hermanos, o vengativo, es que Él es real. Su presencia es el voltaje más alto del universo. No podemos acercarnos a lo santo con ligereza y esperar que su naturaleza se detenga para acomodarse a nuestra falta de respeto. Porque no lo hace. Él tiene mucha paciencia y tiene mucha misericordia. Pero no deja de ser quien es. Y no va a dejar de ser quien es. Entonces, llegamos al final. Al final de este capítulo, fíjense, nos damos cuenta de algo bastante fuerte. Nadab y Abiú, fíjense qué triste, murieron en el lugar donde muchos querían estar y donde no muchos llegaron a tener el privilegio y la bendición de estar en el servicio a Dios. Ellos no estaban en un bar, no estaban en un templo pagano, no estaban cometiendo un robo o adulterio a los ojos de la sociedad. Estaban en el tabernáculo, hermanos. Estaban cerca del arca, estaban sirviendo. Esto nos deja una advertencia que nos debe poner a meditar. Podemos, a lo mejor, ¿verdad?, aparentemente estar cerca de lo espiritual y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos hace una pregunta incómoda. ¿Cuántos saben que por amor a nosotros, Él siempre nos dice la verdad? Y nos pregunta esto: ¿tu relación con Dios se basa en lo que Él te pidió o en lo que a ti te gusta? ¿En lo que Él me pidió o en lo que a mí me gusta? Tal vez traemos el fuego extraño de una vida doble. Manos levantadas el domingo, pero el resto de la semana, quién sabe. Una desobediencia completa. Tal vez traemos el fuego extraño de buscar solo la emoción de la música. Les platicaba una vez a unos hermanos que donde estábamos en una iglesia, una vez se acercó un hermano, yo pues tenía como 15 años, 14, no me acuerdo, y me dijo: ¿sabes por qué la gente se llenaba este lugar? Por la música, venían a la alabanza. Bueno, y en ese momento me emocioné porque yo decía, pues yo quiero tocar para que se llene la iglesia, pero ahora ya sabemos que no es así. Y hoy muchos a lo mejor traen ese fuego extraño de buscar solo la emoción de la música, pero sin ninguna intención de someter su voluntad a la palabra de Dios. O tal vez hemos confundido la paciencia de Dios con la aprobación. Que no esté pasando nada, hermanos. Si hemos fallado y que no esté pasando nada, no significa que Dios esté contento. No significa que Dios ya... bueno, pues así como tú, así dale, hijo, no pasa. No, Dios tiene paciencia, pero también tiene santidad. O no es santo, ¿verdad? No es algo que se quite Dios y se ponga, ¿no? Hermanos, Dios no quiere mi fuego, tu fuego, si no tiene nuestra obediencia. Él no busca innovadores. ¿Sabe qué busca? ¿Se acuerda lo que dice Juan? Adoradores en espíritu y en verdad. Hoy es el día, hoy puede ser ese buen día de apagar nuestros propios fuegos artificiales, nuestras emociones maquilladas y nuestra religiosidad a nuestra manera, para decirle a Él: Señor, yo no quiero acercarme como yo quiero, sino como tú eres y como tú quieres.
límpiame de mi presunción y enséñame a temerte. A temerte, Señor. Porque al final, hermanos, al final del día, la lección de las cenizas de Nadab y Abiú es una sola. No todo lo que se siente espiritual es aprobado por Dios. Ellos nunca imaginaron que estando donde estaban, en el servicio, Dios podría rechazarlos. O Dios haría lo que hizo. Por un momento, por un instante, todo lo que habían aprendido, el tiempo que habían dedicado, tal vez, pues claro, recibieron la enseñanza y la preparación, todo ahí terminó. Bueno, en un mal final, en ese momento ahí. Pudieron haber tenido un final diferente, ¿no? Pero creyeron que podían hacerlo a su manera. Creyeron que podían hacerlo a su tiempo, a su horario. Sin lo que Dios pedía. Ese fuego extraño. ¿Por qué no nos ponemos de pie para estar orando? Y vamos a reconocer si hemos traído fuego extraño, hermanos. O hemos intentado acercarnos a Dios a nuestra manera. O hemos estado queriendo solamente o nos hemos estado guiando por sentires emocionales. Tristemente ese encuentro que tuvieron, ese último encuentro que tuvieron Nadab y Abiú no fue como lo mejor hubieran querido. Pero que no nos pase a nosotros, hermanos. Porque acuérdense que el fuego extraño trae consecuencias reales. Amén. Recibimos la palabra. Acompáñame a hacer una oración para estar terminando. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su palabra que es fiel y verdadera y es bendita. Que tú siempre nos dices la verdad. Hoy queremos reconocer que sí es cierto que solamente nos hemos acercado, a veces nos acercamos a ti o nos hemos acercado como nosotros queremos, con nuestra iniciativa, o desde nuestra comodidad solamente, y no como tú nos enseñas. Y hemos ofendido tu santidad y te hemos traído fuego extraño. Y hemos confundido tu paciencia con aprobación. Perdónanos, Padre, si hemos sido así. Y ayúdanos a tener ese temor reverente hacia ti. No pensar por un momento que no nos va a pasar nada o que ya no vas a hacer nada. Que de verdad tengamos ese respeto y ese amor de hacer las cosas para ti como a ti te agradan. Y si tal vez estamos aprendiendo a hacerlo, Señor, que eso quede afianzado en nuestro corazón. Que tus dichos queden guardados en nuestro corazón, bien asentados, para no pecar contra ti, para no traerte ese fuego extraño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén.